Bien. Entonces, el capítulo 4 de nuestro curso de resistencia a materiales se llama torsión. Como les digo, es torsión de ejes circulares o de barras circulares, ¿correcto? Otro tipo de elementos sometidos a torsión tienen variaciones que no son consideradas en este tema. Entonces, primero vamos a calcular, ¿no?, el nivel de esfuerzo cortante experimentado por miembros que soportan un par de torsión. Vamos a utilizar luego la ecuación de esfuerzo cortante torsional para el cálculo, por supuesto. Vamos a calcular la cantidad de deformación torsional en un miembro de torsión eh, al ser cargado y utilizaremos la ecuación del ángulo de torsión. Bien, ¿qué cosa es torsión? Nosotros entendemos el efecto de torcer, ¿no?, un objeto. Digamos que si es un objeto ligeramente blando, digamos que si esto fuese de esponja, podríamos producir una torsión haciendo este proceso, ¿no? Es decir, generamos un giro de un extremo del objeto y con el otro un giro en sentido opuesto, ¿no? Eso es torcer. Esa torsión nosotros la podemos ver, por ejemplo, cuando se entornilla con un desarmador, ¿no? Este proceso que estamos viendo, es decir, se aplica un giro, ¿no? Ese giro se le dice par torsional, ¿correcto? Entonces decimos que la torsión se refiere, como su nombre lo dice, al torcimiento, ¿no?, al girar una barra recta al ser cargada por momentos o pares de torsión. La idea de par de torsión la vamos a definir a partir el momento par, perdón, que tienden a producir rotación con respecto al eje longitudinal de la barra, o sea, a lo largo de este eje. Por ejemplo, cuando vemos este destornillador, aquí estamos aplicando un par de torsión, indicado por esta flechita circular. Entonces, los pares de torsión son muy comunes en los casos de sistemas mecánicos donde hay transmisión mecánica a través de giros, ¿no? Estos eje central, transmite un par de torsión a distintos elementos que se van ensamblando, por ejemplo. Este engranaje aquí, a través de una especie de una dentadura, unos dientes, unos bloquecitos, se conecta a través de fuerzas, ¿sí?, este siguiente sistema y así sucesivamente. Es una transmisión, esta torsión se transmite de un elemento a otro, ¿no? Esto se encuentra mucho en los sistemas mecánicos, sistemas que están en movimiento, pero no solo estos, sino también ocurre la torsión en las estructuras, porque querrámoslo o no, debido a las cargas que se generan también torsiones. Y aquí tenemos una maquinaria, un sistema motor, turbinas, que están transmitiendo, ¿no?, de una pieza a otra también pares de torsión. El sistema de transmisión de movimiento, ¿no?, de un automóvil transmite el movimiento del motor hacia un sistema de elementos que van transmitiendo uno a su paso, ¿no?, pares de torsión, y esto se convierte en el movimiento lineal, que es el movimiento del auto, por supuesto. Bien, un caso idealizado de carga torsional lo vamos a ver en la figura aquí presente. Este efecto que les decía que mostré con el plumón, ¿no? Digamos que tenemos de un lado una carga P1 a la cual se le ha insertado, digamos, un pasador, una barra, y se aplica un momento par, como nosotros lo conocemos en estática. Si se aplica una carga P1, ¿sí?, en un sentido, y a una distancia de 1, la misma carga P1, es un momento par, ¿no es cierto?
cuyo valor está determinado por el valor de P1 y la distancia. Y en otro punto se aplica una carga P2, que también es una fuerza par separada a una distancia de 2, que produce un momento par en sentido contrario, ¿no? Es este efecto que yo les decía, ¿no? Una gira en un sentido y la otra en otro. Sí. En realidad, esto que estamos haciendo es ese proceso, porque a nivel de, eh, eh, de los extremos o de la parte superficial del plumón, estarían aplicadas estas fuerzas. La distancia de 1 y de 2 que se muestran en la figura, pues serían los radios, ¿no? El diámetro, mejor dicho, ¿no? El diámetro. ¿Listo? Entonces, es un momento par, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, las unidades, por obvias razones, son pues unidades de fuerza por distancia. Es decir, en el sistema inglés, perdón, libra fuerza por pie, ¿no? O en newtons por metro, por supuesto. O libra por pulgada, claro está. Entonces aquí habíamos puesto este P1 por D1, que es un momento par, ahora se llama par de torsión, T1, de mayúscula, la torsión T1. Repito, entonces, esta torsión no es otra cosa que está traducida en términos simples como un momento par, fuerza por distancia, ¿no? La fuerza de un par, ¿sí? Separados una distancia. Y aquí, por supuesto, una torsión T2. Se hace conveniente, en vez de expresarlo de esta forma, expresarlo como un vector, aquí T1. Y es un vector no con una cabecita de flecha, sino con dos, para separarlo o para diferenciarlo de las fuerzas. Entonces, el momento de un par de torsión se representa de esta forma. Ahora, ¿por qué T1 apunta hacia la izquierda y por qué T2 apunta hacia la derecha? Eso obedece, no sé si se acuerdan, a la regla de la mano derecha. Por ejemplo, si este plumón es mi eje, ese eje que estamos mostrando arriba, y estoy aplicando en P1 par de torsión así, entonces con la mano derecha sujeto y equivale a esta torsión, ¿no? Estamos hablando de la torsión T1. Con la mano derecha me doy cuenta que la dirección del pulgar es la dirección del vector momento, ¿sí? Que en este caso se llama torsión y se representa con una flecha con dos cabecitas y gira, ¿no? En este sentido, T1. Entonces, T1 obviamente apunta, claro, ustedes están viendo mi reflejo, ¿no? Estamos viéndolo al revés. Ahora voy a cambiar la posición de mi cámara para que ustedes puedan, vamos a ver el reflejo de mi cámara. Entonces, ahora sí que he puesto mi cámara como función espejo, se puede ver. Ahora puedo tener una imagen como en la que concuerde con la figura. Entonces, que tengo mi torsión P1, estoy aplicándola así, ¿no es cierto? En este sentido, sí, cuadra con la imagen de P1, en este sentido, y al aplicar esa torsión, veo que la flechita apunta hacia la izquierda en sus pantallas, ¿no es cierto? Hacia la izquierda. Es esa que se muestra aquí en T1. En T1. Regla de la mano derecha. Por otro lado, si hablo de la torsión P2, P2, estamos aplicando una torsión en este sentido. Con la mano derecha, esta es mi mano derecha, por cierto, ustedes la ven, sí, del lado derecho está bien. Aplico un giro así, solo con la mano derecha, no, un giro así, en función de P sub 2, de modo que el pulgar apunta hacia la derecha, P2, ¿no? Esa famosa regla de la mano derecha, que nosotros hemos ido viendo pues en física, en estática, cuando hablamos de momentos y del producto vectorial. ¿Listo? Creo que ahí se entiende la dirección de T1 y T2. Decíamos aquí, la dirección o sentido del momento se indica mediante la regla de la mano derecha para vectores momento.
empleando su mano derecha, permite que sus dedos se curven en el sentido del giro, ¿no?, del momento, y entonces su dedo pulgar apuntará en la dirección del vector. Esa es la dirección. Repito, para diferenciarlo de la fuerza, de un vector fuerza, eh, vamos a utilizar una flechita con dos cabezas, ¿sí? Es una torsión. Una representación alternativa a un momento es una flecha curva que actúa en sentido de la rotación. Listo. Esto es esto de acá. Claro está que algunos textos utilizan esto, otros utilizan la flechita curva, que era la flechita misma del momento par, ¿no es cierto? El momento par. Entonces es así que se puede utilizar, algunos textos se utilizan como la figura B o con la figura C. Claro está que la de la figura C ayuda en el sentido de que me muestra el giro, y la figura B más bien es una representación, digamos, que hay que tener en cuenta la regla de la mano derecha, por supuesto, ¿no? ¿Sí? O así. ¿Listo? Entonces, la flecha curva y las representaciones vectoriales son de uso común, ¿no? Y en este capítulo los vamos a emplear, por supuesto. Los momentos que producen el torcimiento de una barra, como T1 y T2, se llaman pares de torsión o momentos de torsión. Momento de torsión o par de torsión. Sí, ese término no se usa. Los elementos cilíndricos que se someten a pares de torsión eh, transmiten potencia mediante la rotación. ¿Sí? Esos elementos que son sometidos a pares de torsión se llaman como ejes. Ejes. ¿Sí? Todo eje, ¿sí?, transmite un par de torsión. El eje impulsor de un automóvil o el eje de la hélice de un barco, por ejemplo. La mayor parte de los ejes tienen secciones transversales circulares, sean sólidas o tubulares, o sea, huecas, ¿no? La mayoría, pocos son los casos donde los ejes no son circulares. Bien, entonces ahora vamos a analizar la torsión. Y lo que yo he visto, si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, es que se representan ya las fórmulas de torsión em, resueltas, no explican de dónde salen, por supuesto, pero le dan una interpretación a cómo funcionan esta serie de fórmulas. Sin embargo, creo que es conveniente que analicemos nosotros la torsión desde su origen, desde dónde es que proviene. ¿Listo? De dónde se origina, cómo es que. Y en realidad no es muy extraño su análisis. Se puede entender con los conocimientos que nosotros ya tenemos de fuerzas, de estática y de esfuerzos también. ¿Listo? Entonces, para entender este proceso, que nos va a tomar la clase de hoy, les pido mucha atención, es importante porque las fórmulas no deben interpretarse solo como fórmulas, sino deben entenderse de dónde provienen, y además, una vez que se entiende de dónde provienen, podemos hacer adaptaciones en la fórmula, adecuaciones para casos muy particulares. Bien, como todo análisis, toda deducción de fórmulas requiere establecer los límites en los cuales actúa esta fórmula, porque no hay una fórmula que funcione para todo o para todos los casos. Tiene límites o está delimitado. Entonces hay que ver cuáles son las condiciones, ¿no? Entonces hay que tener como referencia unas hipótesis de trabajo. Estas hipótesis nosotros las vamos a conocer como las hipótesis de Coulomb. ¿Qué Coulomb? Bueno, Coulomb, cuando estudiamos electricidad y analizó la acción de las fuerzas de atracción o repulsión entre cargas, construyó una especie de balanza, se llamaba balanza de torsión, que a medida que las cargas se acercaban o se rechazaban, giraba una especie de hilo metálico, y ese giro se podía medir, y de acuerdo al giro se podía intuir la fuerza, se podía calcular la fuerza. Es decir, calculaba la fuerza de torsión, y a través de esa fuerza de torsión la traducía en una fuerza común que
era la fuerza de separación entre las cargas, por supuesto. Entonces, ¿qué hay que entender? Si yo tengo una barra, o sea, aquí esta barra que está acá, digamos que esta barra, de cualquier material que fuese, le voy a dibujar una línea axial, es decir, una línea que sea paralela a su eje. Esta línea está representada en la recta 1, 2. ¿Ya? Y decimos lo siguiente. Las secciones transversales circulares de una pieza permanecen planas durante la torsión, girando como un todo rígido alrededor del eje normal a la sección circular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Digamos que yo tengo mi barra, vamos a tratar de dibujarla acá, mi barra circular, pero digamos que esta barra la he construido usando monedas, ¿no? Monedas, es decir, he pegado una moneda detrás de otra y he quedado así. Al final es una barra, ¿no? Entonces, digamos que cuando yo aplico la torsión, ¿sí?, en un sentido y en otro, lo que van a girar son estas monedas y estas líneas de separación entre las monedas se van a mantener paralelas entre sí. Es decir, si yo lo miro ya sin perspectiva 3D, estas líneas se van a mantener paralelas entre sí. ¿Ya? Esta es una simplificación del proceso. Simplificación del proceso. ¿Por qué? Voy a agrandar un poco mi cámara. Porque si nosotros tomamos un objeto como una esponja, no tengo aquí una, ¿no? Vamos a usar aquí mi vaso. Intento girar el vaso, pero digamos que este vaso sea plástico. No girar. Mi análisis es que si yo trazo una línea, digamos por un momento que este vaso está hecho de material esponjoso, un material plástico muy, muy, muy elástico, o que yo le trazo una línea circular, digamos que esta es una línea circular, cuando yo giro, ¿sí?, este sistema y empieza a desplazarse, esta línea que acabo de dejar en plumón, se mantiene paralela, ¿sí?, a la superficie transversal o perpendicular a la superficie, al eje. Lo que ocurre muchas veces, o sea, es por cuestión de probar, o sea, si tienen estos, recuerdan estos, le dicen tallarines, ¿no? Que son los niños en época de verano que se ponen alrededor para flotar, esas esponjitas circulares, háganle una línea así como en el vaso. Si giran demasiado, esta línea no se va a ver así, sino que se va a ver así. Digamos que yo torcí el vaso y no se ve como esto, sino más bien se ve un tanto inclinado. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ahí la torsión ha sido demasiada, ¿sí? Y cuando ocurre eso, no se va a ajustar a mi situación particular. Entonces, eso es lo que quiere decir la hipótesis de Cohn, la primera, ¿sí? Es decir, las secciones transversales, estas líneas que son como monedas, permanecen planas durante la torsión, es decir, permanecen paralelas entre sí, girando, o sea, no se va a generar una diagonal, girando como un todo rígido alrededor del eje normal a la sección circular. Es decir, que el desplazamiento del ángulo respecto a la distancia es una relación constante, donde esta derivada, la variación del ángulo respecto a la distancia, ¿qué distancia? La distancia del eje representa el ángulo girado por unidad de longitud. Ángulo girado por unidad de longitud, es decir, el ángulo que tendría una sección circular de la barra a una distancia X. ¿Cómo se ve eso aquí? Es decir, que cuando yo produzco este giro, digamos que acá hay varias monedas. Esta es la moneda 1, la moneda 2, la moneda 3, la moneda 4, la moneda 5 y así sucesivamente. Digamos que esta moneda 1 gira un ángulo
no sé, de 90 grados. La siguiente moneda, la 2, ya no gira 90, gira, digamos, 80 grados. La moneda 3 gira 70 grados. La moneda 4, 60, la moneda 5, 50, ¿me entienden? El ángulo girado en cada porción es constante a medida que voy avanzando en la distancia, esta que es X, ¿sí? El ángulo girado va creciendo proporcionalmente o va disminuyendo proporcionalmente. Entonces, por ejemplo, si este es el eje y esto es 0, para la moneda, digamos que esta es la moneda 6, el ángulo girado será 10 grados, digamos, ¿no? Esta línea se desplaza hasta aquí nada más. Para la siguiente moneda, el ángulo girado será 20 grados. O más abajo va a quedar esa línea. Para la tercera, 30 grados. Es decir, cada uno está girando progresivamente de una forma constante, donde la constancia es 10 grados, digamos, por distancia. Y si esta distancia es 1 centímetro, esta relación sería 10 grados por cada centímetro, ¿no? A eso se refiere, que cada centímetro, esta sección transversal gira 10 grados por centímetro. Una forma fácil de escribirlo, ¿no? 10 grados por cada centímetro. Es unidad ángulo por unidad de distancia. Claro que no se representen así 10 grados por centímetro la forma adecuada de representarla, pero es una forma. Por supuesto, tendría que presentarlo en radianes y sí por unidad de metro, no radianes por metro. ¿Sí? Entonces, eso representa. El no tener esa constancia implicaría que, por ejemplo, en el primer centímetro se desplace o gire la moneda 10 grados, en el segundo se desplace 20 o 30 grados, en el tercero se desplace solo 15, ¿no? Entonces haya una irregularidad. Esto que estoy viendo que parecen peldaños, peldaños, cuya distancia angular es constante, por ejemplo, dijimos cada 10 grados, en cada centímetro se desplaza cada 10 grados, en vez de verlo como una escalera, si estas monedas son muy, muy delgadas, o sea, si las distancias son muy pequeñas, infinitesimalmente pequeñas, se va a ver así como esta línea punteada que va de 1 hacia 2'. O sea, cada anillito, ¿no? Este anillo se ha desplazado hasta acá, el segundo se ha desplazado hasta acá nomás, el tercero hasta aquí. Y son este caso de las monedas, ¿no? Claro que esta gráfica está dada de una forma más continua, con distancias más pequeñas, por supuesto, que 1 centímetro. ¿Está claro? A eso se refiere esta expresión, que la variación del ángulo respecto a la longitud de la barra siempre sea constante, que varíe el mismo ángulo por unidad de longitud. Si es por milímetro, pues 1, 2, 3 por milímetro, permanentemente. Es decir, que yo sé que en cada milímetro qué variación se va a tener, es la misma, por supuesto. ¿Está claro? Pues esa es la primera suposición. Hace que cuando uno tuerce, dependiendo de si material es homogéneo o no homogéneo, por ejemplo, se puede torcer más en una sección y en otra sección menos. Ese caso no lo vamos a analizar, vamos a analizar una torsión uniforme. Es decir, dice que una sección circular experimenta un giro constante por la longitud. O sea, ¿no? Cada uno gira, ¿no?, un valor de incremento igual por unidad de longitud. Como consecuencia, los radios de las secciones transversales giran permaneciendo rectos, mientras que las generatrices de la superficie lateral se transforman en hélices. ¿Está? ¿Sí? Entonces, repito, esta línea que era horizontal, la recta 1, 2, se convierte, después de la torsión, de esta torsión, aquí ven la torsión, con dos cabecitas, se convierte en una recta 1, 2'. Se va a ver esta línea, ¿no? Si yo tengo este caso, trazo una recta sobre el eje y hago la torsión y se va a ver este efecto, ¿sí? Tanto que sí, cuando la distancia es 0, en el punto 1, el ángulo girado es 0. A medida que aumenta la distancia en el eje X, el ángulo girado es cada vez mayor. Y en el último ángulo, observen cuál es el valor. Se ha girado desde el punto 2 hacia el punto 2'. Acá hay un ángulo. Este es el ángulo, sería el ángulo máximo girado al final de la barra.
El ángulo mínimo sería 0, por supuesto. ¿Listo? Esa es la primera consideración que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver este efecto en particular y cumple para barras homogéneas, isotrópicas, ¿correcto? Y para cierto nivel de torsión, porque cuando la torsión pasa a un rango de deformación permanente, por supuesto, esta línea no se observa así. Cuando hablamos de una formación permanente, o sea, fuera del rango elástico, esto no hay garantía de tener esta forma. Entonces decimos que esta torsión funciona dentro del rango elástico, de tal manera que si yo ceso la torsión, este punto 2' vuelve a estar en el punto 2. ¿Correcto? Primera consideración. Creo que está claro. Segundo, se demuestra a continuación que la torsión de piezas de sección circular que en la torsión de piezas de sección circular no se producen tensiones normales, es decir, que el esfuerzo alrededor del eje X no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo produzco torsión, me pasa lo siguiente: si esto fuera una barra de lieve, yo quiero torcerla, a veces no solo produzco giros, sino que intento o le aplico una pequeña fuerza axial. Y al aplicarle una fuerza axial hay un esfuerzo en el eje X. Entonces hay que tener cuidado de cuando se produce la torsión, solo se produce giro. En el caso del desarmador, por ejemplo, hay una fuerza axial. ¿Por qué? Porque cuando uno intenta girar el desarmador, también genera presión, ¿no? Presión sobre la superficie para torcer. Entonces, aparte de torsión pura, hay una torsión sobre el eje. Perdón, una presión sobre el eje que produce un esfuerzo. Ese esfuerzo en el desarmador no lo queremos. Solo queremos este proceso y no este. Entonces, no queremos analizar el caso donde hayan esfuerzos axiales. No me interesa. Queremos establecer solo la expresión de torsión, no agregada con... no queremos contabilizar, porque si no se puede modificar nuestra fórmula de torsión. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, decimos deformaciones en el eje circular. Aquí vamos a hablar de geometría y vamos a hablar de descomposiciones. Entonces, digamos que ahora tenemos la barra sobre el eje X, he girado el eje X, ahora el eje X está en vertical y paralelamente también tenemos nuestro eje Y, y el eje Z. ¿Correcto? Entonces, digamos que yo aplico en este caso, repito que una torsión por este extremo y torsión por la parte de abajo, como el caso del plumón. ¿Listo? Y nuestro eje central, el punto medio de la barra, está aquí, en 0,0,0. Entonces, esta línea vertical, que es paralela al eje, era la línea original dibujada en el plumón, y cuando aplico la torsión, que por supuesto es una torsión pequeñísima, dependiendo del material, dependiendo de la elasticidad del material, entonces este punto de acá se va a desplazar como máximo hasta este punto de acá. En el punto medio no hay desplazamiento, y en el otro punto de abajo vamos a cambiar nuestra barra aquí, hacia arriba, y aquí abajo, el punto que se encontraba en esta posición, vamos a regresar, aquí me estorba un poco este punto de aquí, se desplaza a esta posición como un valor máximo, ya que este valor de t va a ser igual al de abajo. Entonces, este desplazamiento, ¿no?, angular máximo en un extremo va a ser igual al desplazamiento de abajo, por simetría. ¿Listo? Sí, correcto. Entonces, ojo que este desplazamiento de puntos no lo vamos a analizar solo en la superficie de este cilindro. Lo tenemos que trasladar a cualquier punto sobre el cilindro sólido. Es decir, por ejemplo, si cortamos una superficie imaginaria, esta que se ve como un cilindro en azul,
con líneas entrecortadas. ¿Sí? Observen que es un cilindro concéntrico que está más adentro. Voy a analizar un punto dentro, porque quiero saber qué es lo que sucede en cualquier punto que está dentro de la barra, no solo en la superficie. Conociendo una expresión para el desplazamiento de los puntos, de cualquier punto que está dentro de la barra, a una distancia que no es el radio exterior, sino un radio cualquiera, podremos extrapolar esa fórmula a cualquier punto, desde el origen, cuando el radio es 0, cuando el radio es cualquier valor, o cuando el radio es el radio máximo, el radio exterior de la barra. Esa fórmula es la que necesito. Así que por eso es que ustedes ven un cilindro en azul, ¿no? Con puntos. Además, no necesito analizar el ángulo máximo en primer lugar, como en el extremo, que es el ángulo máximo, sino un ángulo en cualquier posición a lo largo del eje X. Por ejemplo, a una altura, a esta altura de acá, ¿no? Estos puntos en cuestión. Entonces, ojo, repito una fórmula para cualquier punto, a cualquier radio de la barra y a cualquier altura, en este caso, ¿no? Que está en el eje X de la barra. Una vez que encuentre esta fórmula, la puedo extrapolar para el radio máximo, para cualquier distancia, si es en el extremo o en el interior de la barra, se puede deducir con facilidad. Un punto en cualquier lugar de este cilindro. Esa es la idea. Bueno, leemos un poquito lo que decía aquí, ¿no? La barra sometida a torsión positiva M1 por encima de la superficie, M1 o T1 es lo mismo, esa es la de esta, y otra positiva M2 por debajo. Yo lo estoy poniendo aquí. Solo la voy a suponer igual, por supuesto. Vamos a analizar el desplazamiento del punto P. ¿Cuál punto? En realidad, un punto que esté dentro de la barra, no los exteriores. Este punto P. Este punto P. Que no está, repito, en la superficie, que no está en la superficie de la barra, ¿sí? Exterior, sino está dentro. Ese punto es el que quiero yo analizar. Pero entonces voy a ver, lo que voy a ver a continuación es esta pequeña línea punteada que corresponde a un punto de radio no exterior. ¿Listo? Correcto. Muy bien. Entonces, visto desde arriba, el eje X está apuntando hacia nosotros, positivo, y el eje X negativo está adentrándose hacia la pantalla. Tenemos la vista de ese punto P. ¿Sí? Ese punto P, aquí me falta la posición, o sea, el puntero, en azul en realidad. Ese punto P es este de acá. ¿Correcto? Ese es el punto P. Bien. ¿Alguna duda? Sí, pues. Entonces, decíamos que tenemos ese punto P. Espero que se entienda. Es un punto P dentro del cilindro y a cualquier altura X. Este punto P, al girar, al ocurrir este proceso de torsión, ¿sí? Se va a desplazar del punto P al punto P'. ¿Correcto? Inicialmente este punto P tiene coordenadas Y, ¿cierto? Y Z. Aquí está. El punto P tiene coordenadas P, Y, Z. ¿Listo? Si son coordenadas rectangulares, es, ¿no? Este punto P, Y, Z. Y si son coordenadas polares, por supuesto, RT, el radio, está dado por ρ, ¿no? Es el radio. Y en este caso es alfa, ¿no? Acá, según vemos, alfa. Este sería alfa, en coordenadas polares. Entonces, ese punto P se desplaza hacia el punto P'. ¿Ya? Decimos entonces, por otro lado,
el vector desplazamiento será delta de IJK. Es este de acá. Es un vector que se está pasando de P a P'. Lo estoy dibujando con una flechita. Si no se ve ahí con claridad, es una flechita. ¿Sí? Delta de IJK. Donde IJK son vectores unitarios, por supuesto. ¿Qué sucede? Bueno, aquí en esta imagen solo se va a ver el J y el K, porque el I está en el eje X que sale hacia nosotros, dijimos, ¿no? El J por Y y el K por Z. Este es el vector, ¿no? Es un vector diagonal, digámoslo así. Sabemos que I es 0, el que apunta hacia nuestras pantallas, porque como ya dijimos, el desplazamiento no va a ser a lo largo de, o sea, el punto no se va a desplazar sobre el eje X, siempre va a ser X0. Solo se va a desplazar en Y y en Z, ¿no? Como las moneditas que expliqué. Entonces, y el desplazamiento en Y es 0 por la hipótesis de Coulomb. Eso es lo que estamos diciendo. De modo que el desplazamiento se da en el plano YZ. Correcto. Entonces, este delta de IJK es delta de 0JK porque I es 0. Y, por lo tanto, termina siendo delta de JK. ¿Correcto? Delta de JK. Entonces, decíamos que el desplazamiento en I es 0, por lo tanto que delta es de JK. Del valor de desplazamiento, podemos ver que sus componentes son, delta tiene una componente delta Y y delta Z. Es decir, que este vector se desplaza en el eje Y hacia la izquierda, componente, ¿no? Descomposición. Delta y delta Z, por supuesto. Entonces, si decimos que, entonces, delta será igual, ¿sí? A este valor delta Y será igual a D por el seno de alfa. Eso es lo que vamos a explicar acá, ¿no? Es decir, hipotenusa por el seno de alfa, pero alfa estaba acá. ¿Dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué estoy suponiendo que esto es alfa? Ah, ahí vamos. Recuerden un detalle. Este desplazamiento del punto P al punto P' es un desplazamiento muy, muy pequeño. Que si bien es cierto, aquí parece una tangente de P', de P a P' es una tangente, en realidad, perdón, una secante, en realidad no lo es más bien más cercana a una tangente, porque esto es lo que ocurre. P está aquí y P' está aquí, muy, muy pegadito. Así que si yo trato de ver la secante que se produce entre estos dos puntos, es prácticamente una tangente, se sume tangente, porque el desplazamiento, este desplazamiento es muy pequeño. Muy, muy, aclaro que está exagerado, por supuesto. Por lo tanto, este eje radial, este radio, con esta secante, hace prácticamente 90 grados. En realidad es 90 grados. Entonces ocurre esto. Tengo ρ, punto P, esto es ρ, ¿no? El desplazamiento a P' es este. Si este ángulo es 90 y este de aquí era alfa, al trazar una línea, decimos, ¿cómo sale aquí? Que esto es alfa, ¿no? ¿Sí? Acá me estaba equivocando. Este es alfa. ¿Sí? Y por lo tanto, con la perpendicular se forma nuestra expresión. ¿Cuánto sería? Vamos, nos ayuda. Esto es alfa, correcto. Aquí, esta dijimos que es perpendicular. Si trazo una vertical perfecta, acá ocurre el pensado. Si este es alfa, esto es 90 menos alfa. Y por lo tanto, este tiene que ser alfa. Y yo había marcado el otro. Este es el alfa que yo busco. Repito, ¿de dónde? Porque se supone ángulo recto.
es prácticamente 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Aquí no se ve que son 90 grados. ¿Por qué? Porque el desplazamiento del punto P al punto P' es tan pequeño que es prácticamente 90 grados. ¿Sí? Entonces, esta componente horizontal es hipotenusa por el seno del ángulo. Al frente, seno. Negativo porque apunta hacia la izquierda. Y esta otra componente, esta de acá, es delta por el coseno del ángulo. ¿Correcto? Ahora sí ya lo tenemos claro. Entonces, el desplazamiento del vector delta es menos delta por el seno de alfa más delta por el coseno de alfa. Por esta suposición de que entre el vector delta y el radio se entiende que es prácticamente 90 grados. Y ese prácticamente no es que sea una aproximación, es una muy buena aproximación, es un ángulo muy pequeño. ¿Listo? Entonces, más abajo decimos que además en el triángulo que se forma por la posición del punto P se tiene que el seno de alfa es igual a z sobre rho. ¿Dónde está eso? El seno de alfa es a z sobre rho. Aquí, en este triángulo de acá. Este triángulo tiene una altura z porque es el eje z y rho es el radio. Es decir, estamos hablando de este triángulo rectángulo. Altura z y la hipotenusa es rho. ¿Correcto? Este es alfa. Entonces, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, z sobre rho. Y el coseno de alfa es igual a y, esto es y, porque este es el punto y cateto adyacente sobre hipotenusa. Correcto. ¿Sí? Estamos representando nuestro desplazamiento. ¿Sí? Entonces, para nosotros, delta y rho hacen 90 grados. Porque es posible, otra vez, son desplazamientos muy pequeños. Vamos a la siguiente parte. Hay que tener en cuenta esto de acá y esto de acá. ¿Sí? Acá está mi gráfica, solo los puntos. Este rho no es el radio del eje, es rho por eso. Cuando rho sea igual a radio, podemos extrapolar nuestra suposición. Entonces, por otro lado, el vector desplazamiento equivale a la longitud del arco formado. El vector desplazamiento, delta, equivale a la longitud del arco formado. Es decir, me estoy refiriendo a esto de acá. Si este es un arco muy notorio, este es S, por supuesto. Y S, cuando el ángulo es muy grande, esto es delta. No confundir S con delta. ¿Ya? Cuando el ángulo es muy grande, S y delta en la vida van a ser iguales, porque S es mayor a delta, por supuesto. Pero para ángulos, o sea, para ángulos, que voy a decir este ángulo de acá, teta pequeños, el ángulo teta es muy pequeño, sí, porque este punto P al punto P' son muy cercanos, así que decidimos decir que la longitud o el vector delta es igual a S. ¿Listo? Entonces, considerando desplazamientos unitarios, así se tiene que el arco, ¿no? Delta es igual a rho por teta prima por x. ¿Qué cosa es ese teta prima por x? No lo entendí, ¿no? Que es un ángulo. ¿Qué cosa es teta prima por x? Esta expresión proviene de la relación de la ley de Coulomb. Decíamos aquí que este ángulo, esta variación del ángulo, es una variación del ángulo respecto a la distancia. Entonces, si yo despejo, yo quiero saber cuál es la variación del ángulo, por supuesto, es igual
teta derivada por diferencial de x. Esto es, esta variación es el ángulo barrido, ¿correcto? El ángulo barrido, ¿sí? Entonces, claro, esto está expresado en términos de diferencial, Eh, también podemos decir, en términos simples, que el ángulo, si es teta, esto es igual a la variación de teta, aquí, por x, ¿sí? Ya no utilizamos los diferenciales, sino desde una expresión simple. Entonces, lo que estamos hablando aquí es eso. El ángulo teta, acá, ¿sí? Donde este ángulo, en realidad, proviene, repetimos, de acá, es igual a teta prima por diferencial de x, en términos simples. Teta es igual a teta prima por x. Es crucial. Estoy representando el ángulo en función a este teta prima, donde teta prima, ya hemos dicho, es decir, es el ángulo por unidad de longitud. ¿Ya? En términos sencillos. Aquí está expresado en términos de diferenciales, pero en términos simples es teta con este puntito arriba es la relación de ángulo barrido por unidad de longitud. X es la longitud del eje, pues, ¿no? ¿Cómo varía? Entonces estoy expresando el ángulo de esta forma. Acá. Sí, quizás eso no lo puse aquí en el enunciado. Entonces, yendo a este lado, ya dijimos que si delta, o escribirlo más grande, delta es igual a S, y S es igual a R por teta, o sea, en este caso a rho por teta, entonces delta, que es igual a S, ya no voy a usar S, escribo rho, y en vez de teta, escribo teta puntito X, ¿correcto? ¿Sí? Ese teta puntito, repito, es una forma de expresar que en muchos casos se da, o sea, la relación de ángulo por unidad de longitud, 30 grados por metro. En 1 metro gira 30 grados, en 2 metros gira 60, en 3 metros gira 90. A eso se llama, es una relación. Y ρ es un radio cualquiera. Estamos expresando de esta forma. ¿Perfecto? Esto hay que hacerlo, como ven, con mucha paciencia porque son varias simplificaciones que hacen. Y por supuesto, la fórmula que después en YouTube, en muchos textos se analizan, parece muy simple, pero ¿por qué sale esta fórmula tan simple? El proceso de torsión es más complejo que eso. Para casos en los cuales los desplazamientos son muy pequeños dentro del rango elástico, se va a cumplir esto. Eso es lo que quiere decir. La fórmula no es válida para todas las situaciones. Funciona muy bien para situaciones dentro del rango elástico. Entonces ya tenemos la expresión de delta no en forma vectorial, sino en módulo, ¿no? Distancia. La distancia delta es igual a rho por esta expresión. Algunos textos lo van a encontrar así y otros textos lo van a encontrar así. Recuerden el término de derivadas. Ambos símbolos implican derivadas o variaciones. ¿Listo? Los mismos puesto teta con puntito, asúmalo como igual. Entonces, reemplazando el desplazamiento en Y, que era menos delta de JK por el seno, entonces, en vez de delta, o rho, o esta expresión, acá. Y en vez de seno de alfa, z sobre rho, ¿correcto? Z sobre rho. Entonces simplificamos rho y nos queda teta prima, o teta con puntito, con x, z. ¿Sí? Acá, esta expresión. Está acá, por supuesto. Y esto es un texto. ¿Sí? Menos teta prima, xz. Estoy cambiando la representación. Y cuando hablo del desplazamiento en z, en el eje z, era delta por coseno de alfa igual. Reemplazo rho por teta prima por x por el coseno de alfa, que es y sobre rho. Se simplifica rho, por supuesto. Es teta prima xy. Teta prima xz, teta prima xy.
Por lo tanto, mi vector, este vector que estaba acá, el vector delta, que era delta de y, j, más delta de z en k, ¿no? Termina expresándose así. Menos teta prima x zj más teta prima x y k. ¿Listo? Entonces, correcto. Estamos hasta aquí, está claro, ¿no? Avanzamos. Por supuesto, su módulo es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, ¿sí? Ya que este término se repite, termina saliendo, ¿no? Teta cuadrado por x, y los términos que no se repiten, z cuadrado, y cuadrado, de acá. Como es al cuadrado, el signo también desaparece, digamos que es positivo, se hace positivo, y queda toda esta expresión teta prima por x por la raíz cuadrada de z cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Pero la raíz cuadrada de z cuadrado más y cuadrado no es otra cosa que rho, ¿no? De acuerdo al triángulo, es z, esto es y, esto es rho. Entonces sabemos que rho es la raíz cuadrada de y cuadrado más z cuadrado. Entonces, al final, el vector delta está así y el módulo delta es así. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ¿sí? Recordamos que la deformación angular transversal, ¿sí? Sería aquí. ¿De dónde sale esta expresión? ¿De dónde sale esta expresión? Para aquí voy a hacer un análisis tangente a la menos 1 de delta sobre x. Volvemos entonces. Ahora, ya que tengo la expresión de delta, el desplazamiento, voy a analizar la deformación angular. La deformación angular unitaria, ¿no? ¿Recuerdan? Esta deformación cuando teníamos un desplazamiento angular. ¿Y cómo ese desplazamiento angular se traduce aquí? Voy a avanzar un poquito la página para volver a este punto. Si yo analizo solo la mitad de la barra, veo que hay un desplazamiento angular acá. No sé si recuerdan el caso de un cortante, ¿no? Tenemos un eje así, tenemos un elemento, el más fácil es un elemento cuadrado prismático, donde cuando ocurría una carga P, este elemento terminaba desplazándose. ¿Sí? Y este ángulo era gamma, que era la deformación unitaria incortante, porque cada vez que hay un desplazamiento del ángulo, desplazamiento así, se produce, por supuesto, una deformación unitaria incortante, se le decía. Pero en este caso había un eje X y había una distancia D que se desplazaba. Esto era un valor H, por ejemplo. Y por lógica, decíamos que la tangente de gamma era igual al cateto opuesto D sobre H. Y por lo tanto, gamma era igual a la tangente inversa de D sobre H. Le decíamos deformación unitaria importante, porque ocurre debido a un proceso de fuerza cortante. Entonces, lo que está pasando aquí es algo muy parecido. Aquí, en realidad, recuerden, regresando a la primera idea, en este punto se aplica una fuerza, ¿no? Una fuerza perpendicular que genera un par de este lado y del otro lado, ¿no? Recuerden, del otro lado también. ¿Sí? Pues aquí y pues acá. Entonces, está ocurriendo que este punto se desplaza. Traten de imaginarlo como en el caso en el plano. Este ángulo
que indica el desplazamiento de una distancia d. Esa distancia d aquí no es d, sino es delta, ¿no? Delta produce un esfuerzo en cortante. Y como el esfuerzo en cortante, gamma, era tangente inversa de la distancia d sobre la altura h, en este caso la distancia d es delta y la altura h es x, entonces diremos que, regresando acá, ahora sí regresamos a mi gráfica anterior, gamma es la tangente inversa de delta sobre x. Hasta acá. Delta sobre x. Gamma es la tangente inversa de delta, ya no de, sobre h, que era aquí, ahora esto es x. ¿Listo? Regresamos a mi idea original. Y además, ya que ese desplazamiento de P a P' es muy pequeño, ¿no? Entonces delta también es muy, muy pequeño. Y esto lo revisé una vez en Física 2, cuando llevo el curso Física 2, cuando los desplazamientos son muy pequeños o cuando el ángulo es muy pequeño, o sea, si θ es pequeño, entonces podemos demostrar que θ es prácticamente igual, ¿sí?, a la tangente de θ. θ es igual a la tangente de θ. Hagamos una prueba, ya que estemos acá. Por supuesto, esto en radianes, ¿no? Probemos un ángulo grande. A ver quién me puede apoyar. ¿Quién me dice un ángulo 20 grados? ¿Ya? ¿Cuánto es 20 grados en radianes? ¿Qué tengo que hacer para convertir 20 grados en radianes? ¿Mm? Regla de tres siempre, ¿no es cierto? Si pi radianes es igual a 180, entonces, ¿cómo? Ahora que hay una opinión. Claro, por pi sobre 180, ¿no? Si pi es 180 grados, entonces 20 grados va a equivaler a 20 por pi sobre 180. Entonces vamos a multiplicar. Aunque en la calculadora podemos hacer cambiando de deg a rad, ¿no? 20 por pi, ¿dónde está pi aquí? Por pi, 20 por pi sobre 180. Y eso es 0,349. Anótelo, 0,349. ¿Ya? Ahora, si yo saco, aquí no hay problema, tangente de 20, me sale, ya en radianes de frente, tangente de 20 sale 0,363, 64. 1 era 349, 0,349 es 0,364. Más o menos, ¿no? No tanto, no tanto. 20 grados no estamos hablando de 20 grados, por supuesto, de giro. Vamos a hablar algo más pequeño. 10 grados. 10 por pi sobre 180 es 0,1745, o sea, 175, 0,175. Y por otro lado, tangente de 10 grados es 0,176. Casi. Estoy demostrando que θ es igual a tangente de θ. Pero 10 grados todavía no cuadra mucho, ¿no? Quizás menos. Hablemos de 5 grados. 5 grados por pi sobre 180. 0,087. 2. 3, ¿no? Entonces, tangente, 5 grados, 0,087, 4. Mucho más.
Entonces, para ángulos pequeños, yo diría que si teta tiene ángulos menores que 10 grados, esto se va a cumplir para ángulos muy pequeños, ¿no? Entonces, funciona, en realidad, les diré que muchas fórmulas tienen ese nivel de simplificación. En el movimiento armónico simple se tiene ese tipo de especificación. Entonces, decimos, por lo tanto, gamma, acá, que es la tangente inversa, vamos a poner primero acá, que es la tangente inversa de delta sobre x, será aproximado o equivalente a delta sobre x mismo. No lo dice mucho, pero para ángulos muy pequeños, menores de 10, 7, 5, menos todavía, cada vez que sea más pequeño el ángulo, esto va a ser mucho más exacto. Pues ya que es delta sobre x y delta es teta prima por x por rho, se reemplaza simplemente sobre x, simplificamos x y queda teta prima por rho. Esta es nuestra nueva simplificación. Ajá. ¿Y qué cosa es teta prima? Teta prima, ¿dónde está? Teta prima es la derivada de teta respecto a x. Aquí hemos vuelto a usar derivada de teta respecto a x. O simplemente en términos comunes es teta sobre x. Pero ya que es un valor muy pequeño, diferencial de teta sobre x. ¿Sí? Repito, se convierta esta expresión porque ya está, me queda claro que los valores de x estamos trabajando en ángulos muy pequeños, en valores muy, muy pequeños. ¿Listo? Entonces, gamma termina siendo teta sobre L, cuando L, en vez de X, coloco que hablamos de toda la longitud de la barra. Entonces, esta es mi expresión primigenia, derivada de teta respecto a X diferencial, la variación de teta respecto al incremento de X. Y si hablamos de una deformación total, o sea, el ángulo máximo que se va a dar, pues va a ser teta donde X cobra su mayor valor, que es la longitud de toda la barra. Es decir, que avanzamos a la siguiente fase. Tenemos entonces que, ¿correcto? Acá está la expresión, ¿no? Diferencial de teta sobre x, teta sobre L. Diferencial de teta sobre x es igual a teta sobre L. ¿Por qué? Porque era constante. Es decir, un grado por centímetro equivale al máximo de grados por tantos metros. O sea, ¿por qué? Porque era constante. Esta es la otra, perdón, acá. Es la otra simplificación que habíamos manejado. Bueno, es la misma realidad. Entonces, en términos simples, teta sobre L es lo mismo que diferencial de teta sobre X porque había una constante. Por lo tanto, mi deformación unitaria incortante máxima, teta sobre L, y en vez de ρ, que habíamos colocado antes ρ, que era un ángulo, el radio de un punto en el interior de la barra, para el radio total, que es R es el radio de la barra, donde ρ era un radio interior, ¿no? ¿Sí? Se convierte, esta es la deformación unitaria cortante máxima, por eso se le dice máxima. Y se puede decir, además, que cualquier deformación, ya no la máxima, cualquiera, va a ser una fracción, una proporcional de teta sobre R de la deformación máxima. Entonces, regresando acá, se podía decir esta afirmación para cualquier, o sea, para cualquier punto. Digamos que quiero analizar este punto, acá hay un ρ, ¿no? ¿Sí? Y hay un ángulo girado. Entonces, una deformación unitaria en cualquier punto interior, ρ, se define con la ecuación 1, ¿ya? Y cuando quiero ver en el punto exterior, donde es el radio, esa ecuación 1 se convierte en la ecuación 2.
Combinando la ecuación 1 y la ecuación 2 tenemos una expresión más simple. Si calculo primero la deformación unitaria en cortante máxima, porque es el ángulo máximo girado que se puede medir, máximo ángulo sobre L por el radio, entonces una deformación en cualquier punto será ese valor multiplicado por ρ sobre R, a cualquier radio que yo quiera, por supuesto. Radio acá, un radio más grande, puedo hallar. La ecuación 1 y 2 fundida en 3 da una forma más simple de hallarla. Estas que estamos enumerando, 1, 2 y 3, ya son las ecuaciones de el ángulo deformado en una barra, que normalmente van a encontrarlas ya desde este punto de partida, los autores o los profesores de YouTube, por ejemplo, y en muchos textos empiezan a trabajar, pero no te dicen de dónde salió todo este proceso, todo esto que hemos ido viendo, de dónde salió toda esta situación, ¿correcto? No te lo dicen. Esta forma de análisis, vamos a regresar aquí, ya para terminar, este análisis, esta forma de analizar, por supuesto, es uno de las formas que yo he encontrado, así rebuscando un poco. Existe otra forma a través del uso de ecuaciones diferenciales, ¿correcto? Pero considero que esta forma, que es más geométrica, eh, dentro de toda la complejidad, se puede entender. Como dijo Albert Einstein, lo más increíble de la ciencia y del universo es que lo podemos entender. Así, esas fórmulas que están en los textos salen de aquí y vimos por qué. Son una serie de pequeñas simplificaciones para casos muy particulares. Por lo tanto, esta fórmula no funciona para todos los casos. Para ángulos grandes no va a funcionar, no aplica. Y ángulos pequeños, bueno, y específicamente, si esta barra fuese de plástico o de una goma, el ángulo es muy grande, ¿esta ecuación se aplica? No, son ángulos muy grandes. ¿Para qué casos? Para barras cuyo valor de elasticidad es pequeño, como las barras de acero, los elementos metálicos en general. Plásticos rígidos, podría ser dentro de un rango específico. Entonces depende del material. Si hablamos de, no sé, elementos como basados en gel, en elementos de goma, donde los ángulos son muy grandes, no, habría que ver su alcance. ¿Listo? Pero no se aplica para todos los casos. Para barras de metal va muy bien dentro del rango elástico, por supuesto. Listo, jóvenes. Hasta aquí nos vamos a quedar en este análisis interesante, creo yo. A mí me gusta mucho siempre saber de dónde salen las cosas. Y no son gran misterio, ¿no? La próxima clase ya vamos a empezar a utilizar estas expresiones y otras más que vienen, que es la fórmula de la torsión y su aplicación. Para eso sí, hay bastante más información en YouTube. Ya he colgado ahí en la página de Física Jo algunos autores que analizan un poco con mayor detalle cómo es que actúan estas fórmulas y la fórmula de torsión. ¿Listo? Muy bien, eso será todo por hoy.